Mis amados hermanos, gracias a Dios ya es primer día de la semana. Dios nos brinda la oportunidad, hermanos, de la vida, de la salud. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, tenga todo lo necesario, hablando física, mental, emocionalmente y sobre todo, hermanos, espiritualmente. Que su fe, hermanos, se encuentre bien, estable, creciendo, avanzando en conocimiento, en madurez, para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, hermanos, en este primer día de la semana, estamos retomando, continuando con el estudio de Efesios. En esta ocasión, hermanos, estoy contento porque pues después de tanto tiempo, hermanos, hemos avanzado ya al capítulo 5. Hoy estaremos dando inicio, hermanos, al capítulo 5 de esta hermosa carta que escribe Pablo para los hermanos de Éfeso. Sin duda alguna, hermanos, contiene grandes mensajes, grandes verdades y sobre todo, hermanos, pues lleva consigo implícito el mensaje de transformarnos, ayudarnos a ser mejores cristianos cada vez. Estamos enfocándolo en la cultura de los hermanos de Éfeso y pues todas las situaciones, todas las adversidades que ellos vivieron. Sabemos, hermanos, que nuestro cristianismo hoy en día pues es mucho más sencillo, por así decirlo, no con menos responsabilidad, pero sí, hermanos, pues tal vez más fácil de llevar a cabo, que requiere compromiso, que requiere amor hacia la obra y sobre todo, hermanos, el reconocer la obra de Cristo en nuestra vida para poder serle fiel. Estaremos, hermanos, retomando el estudio partiendo del verso 1 de Efesios 5. Y Pablo inicia, hermanos, aquí con un mensaje pues bastante claro, bastante directo, que conlleva una gran responsabilidad. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está hablando, hermanos, aquí de que debemos de ser imitadores de Dios. La palabra imitadores, hermanos, se ha traducido en algunas ocasiones como venir a ser igual, buscar ser igual. Y no es que nosotros querramos ser iguales a Dios en el concepto de poder, de autoridad que Él tiene, sino en el sentido de santidad, en el sentido de pureza, porque dice aquí como hijos amados. Hoy sabemos, hermanos, que el amor de Dios ha sobrepasado barreras, límites y ha enviado a su Hijo Jesucristo, hermanos, a morir por nosotros. Un sacrificio, hermanos, que no debió haber sido hecho porque no lo merecíamos, pero el amor tan grande que tiene Dios por nosotros envió a su Hijo, hermanos, y dio su vida por amor a nosotros. Por eso, hermanos, vamos a comprender esas palabras solamente si las relacionamos o las enlazamos con los capítulos anteriores. Y inmediatamente, hermanos, el versículo anterior, el 4:32 de Efesios, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Y después habla, hermanos, perdonándoos unos a otros. Como Dios, fíjense, aquí está la clave, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál fue la labor que hizo Dios, hermanos, para perdonarnos a nosotros? Enviar a su Hijo Jesucristo. Queremos nosotros, hermanos, tenemos la aspiración a ser imitadores de Dios. ¿Qué debemos hacer? Aquí está la clave. Benignos unos con otros, hacernos el bien, procurarnos el bien, no solamente pensarlo o desearlo, sino actuar para tener ese bien para los demás. Si Cristo se hubiera quedado en el cielo pensando que quería el bien para nosotros, jamás se hubiera obrado tan grande redención para la humanidad. Si Cristo, hermano, solamente hubiera sentido ese dolor en su corazón por la vida tan mal que estábamos llevando y no hubiera hecho nada, su misericordia, hermanos, seguiría siendo un dolor en su corazón nada más y no hubiera actuado, pero Él actuó a pesar, hermanos, del sufrimiento que esto le causó. Y perdonándonos, hermanos, es una palabra, hermanos, que tenemos que analizar, que tenemos que comprender y ser capaces también de poder perdonar
aquellos que nos ofenden, aquellos que nos lastiman, aquellos hermanos que nos han causado un daño, que nos han ofendido, que nos han herido. Tenemos que perdonar. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros no herimos, no lastimamos, no ofendemos a Dios. Muchas veces de manera inconsciente, pero hay otras tantas que sí somos bien conscientes, hermanos, de lo que estamos haciendo. Y aún así decidimos ofender a Dios. Cuando Pablo le está diciendo esto a los hermanos de Éfeso, hermanos, sean imitadores de Dios. Pablo se atrevió, hermanos, allá en Corinto a mencionar, imítenme a mí, porque yo imito a Jesucristo. Pero aquí, hermanos, Pablo no nos está diciendo imítenme a mí. Pablo está invitando a los hermanos de Éfeso a que sean imitadores de Dios directamente, como hijos amados. Dios, hermanos, se le describe como un perdonador amoroso. La mejor forma, hermanos, de cumplir con el mandamiento de Pablo en cuanto a imitar a Dios es convertirnos en perdonadores amorosos, sin duda alguna, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Debemos de practicar la amabilidad, hermanos. Debemos de practicar, hermanos, la misericordia entre nosotros. No ser severos, no ser insensibles o indiferentes al dolor de aquel que está sufriendo. La benignidad, hermanos, es algo que nos va a ayudar mucho a sensibilizar las fibras de nuestro corazón para poder perdonar, hermanos, a aquellos que nos han ofendido. O aquellos hermanos que tal vez nunca nos han hecho nada y que sentimos que han ofendido a Dios y por eso no somos capaces de avanzar, hermanos, en la predicación. ¿Cómo Dios le va a perdonar esto? Hermanos, fíjense uno de los pensamientos que tenía Pedro en cuanto a eso, en Mateo 18, del 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? Le está preguntando. Y él mismo, dentro de su pregunta, lleva implícita una respuesta esperando que tenga la aprobación de Dios. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Wow. Tenemos una idea en nuestra mente como Pedro. Sí, le voy a perdonar esto, le voy a perdonar aquello. Pero aquello y tal, y sacamos la listota, no se me va a olvidar nunca, porque me hizo, porque me dolió, porque me lastimó, porque me ofendió. Tal vez vamos, hermanos, encaminados como Pedro. Y para llegar, hermanos, a ser imitadores de Dios como hijos amados, tenemos que mostrar el amor hacia las personas que están cerca de nosotros. Pablo mismo, hermanos, mencionó en el capítulo 2, en el verso 4 de Efesios, hablando de la misericordia. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjese, hermanos, cuando nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No lo merecíamos. No había una sola persona en todo el mundo que mereciera ese perdón, que mereciera la misericordia de Dios. Por eso les digo, si Cristo se hubiera quedado con su dolor de corazón allá en el cielo, no hubiera sido misericordia. Por eso dice aquí: con su gran amor con que nos amó. No lo merecíamos, pero el Señor nos ama. Por eso dice: como hijos amados. Si hay una palabra clave, hermanos, en este versículo, independientemente de la palabra de que debemos de ser, que debemos imitar a Dios, es la palabra como hijos amados. Porque ya se nos ha entregado ese amor a nosotros. Y hay un dicho popular que dice: nadie puede dar lo que no tiene.
A nosotros se nos ha entregado todo el amor de Dios, hermanos, a través de Cristo. ¿Y cómo podemos llegar a ser capaces de no perdonar, de no tener misericordia, de no practicar la benignidad, hermanos, entre nosotros? Pablo ya había dejado bien claro, hermanos, Dios, que es rico en misericordia, abundante en misericordia, nos amó, hermanos, con un gran amor, enviando a su Hijo Jesucristo, aún estando muertos en pecados, hermanos, no lo merecíamos. Nos amó, hermanos, cuando más lo necesitábamos, no que más lo mereciéramos. Nos amó cuando más lo necesitamos. Hoy en día, hermanos, pasa igual. Hay gente que necesita el amor de Dios. Y si queremos ser imitadores de Dios, tenemos que practicar la misericordia. Dios sabía, hermanos, que necesitamos más que una exhortación para ser como Él. Necesitábamos un ejemplo, hermanos, al cual imitar. Pablo se fue hasta el tope de los ejemplos que nos podía dar y nos dijo: sean imitadores de Dios. Pedro mencionó algo muy similar, hermanos, en el 2:21 de su primera carta. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué hizo Cristo? Nos dejó un ejemplo, hermanos, muy grande el cual seguir. Un ejemplo muy grande el cual seguir. Un ejemplo muy grande, hermanos, para imitar, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si hay alguna manera, alguna aspiración de nosotros, hermanos, para imitar a Dios, es seguir el ejemplo de Cristo. No estoy diciendo con esto, hermanos, que va a ser fácil. No estoy diciendo con esto que va a ser sencillo. No se olviden en su Biblia, hermanos, de marcar el capítulo 4, el verso 32. Benignos, misericordiosos y también perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, hermanos, como hijos amados. Es así como Pablo inicia este capítulo 5, donde nos va a mostrar, hermanos, grandes cosas que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida. Primero nos va a hablar, hermanos, de nuestro caminar en esta vida, en este mundo. Dice el verso 2: y andad en amor. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra aquí, hermanos, andad, o bueno, mayormente en la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, se traduce como un estilo de vida. Y vivir en amor, podemos entenderlo de esa manera. Como también, hermanos, Cristo nos amó. ¿Y cómo vivió Cristo el amor por nosotros? Se entregó a sí mismo, hermanos. Y ese sacrificio que Él hizo resultó, hermanos, ser una ofrenda, un sacrificio que llegó hasta Dios, hermanos, en un olor fragante. Pablo mencionó allá en Romanos 5, en el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Anduvo en amor. Anduvo en amor, hermanos. Si no fue fácil para el Señor enfrentar toda la crítica, enfrentar toda la adversidad, enfrentar, hermanos, todos aquellos que decían que amaban a Dios y que querían matarle, entre los cuales, hermanos, hoy nosotros decimos que amamos a Dios y no guardamos su palabra. Por eso la invitación, hermanos, es ser imitadores de Dios, y eso va en la relación unos a otros. Pero aquí, hermanos, ya esto va en la relación con Dios. Andad en amor. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la manera en que Dios mostró el amor para nosotros, fue a través de entregar a su Hijo Jesucristo. Por eso entendemos, hermanos, lo que dice Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, habla de creer, habla de tener fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense, el verso 17 nos ayuda mucho a comprender: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo radica aquí, hermanos, la salvación que nos ofrece Dios? En que tenemos que creer en Jesucristo, en que tenemos que amar a Jesucristo, tenemos que amar su palabra, guardar sus mandamientos. Por eso cuando nos dice aquí, y andad en amor, sí, es bien fácil amar a los que nos aman, pero aquellos que no nos aman, el Señor vino a demostrarnos el amor a nosotros, que estábamos en contra prácticamente de Él por nuestra vida pecaminosa que llevábamos. Estábamos, hermanos, alejados completamente de la voluntad de Dios. Y es ahí donde comprendemos ahora, hermanos, las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice el final de este verso, hermanos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo comprendió, hermanos, el amor de Dios a través de Cristo, que lo había amado tanto, que no quería a Dios que Pablo se perdiera, a pesar de que había sido un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, que había consentido la muerte de Esteban. Dios no quería que Pablo se perdiera, y envió a Jesucristo para morir también por Pablo. Por eso Pablo lo dice con una seguridad, con una convicción, con una certeza. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo comprendió ese sacrificio. Pablo comprendió el amor que Dios tiene por él. Por eso Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Cuando nosotros, hermanos, entreguemos nuestra vida con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad, podremos, hermanos, alcanzar el grado de ser una ofrenda, de ser un sacrificio en olor fragante para Dios. Porque precisamente, hermanos, así es como Pablo fue recibido por nuestro Señor Jesucristo, como una ofrenda de olor grato. Todo el sacrificio que hizo Pablo, hermanos, en su vida espiritual, como predicador, como apóstol, como maestro de los gentiles, era un olor grato para Dios. ¿Qué estamos siendo nosotros, hermanos? ¿Andamos en amor? ¿Nos estamos entregando, hermanos, nosotros también por la obra del Señor? ¿Queremos que el Señor, hermanos, se goce, se alegre de nosotros por la ofrenda, por el sacrificio que estamos siendo en nuestra vida aquí en la tierra? Pablo invitaba a los hermanos de Éfeso a que si querían ser ese olor fragante para Dios, se esforzaran un poco más. Hablar, hermanos, de esa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante es comprender, hermanos, el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios que se hacían. Y dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 10 en adelante: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, hermanos, somos santificados. Dice el verso 11, ciertamente todo sacerdote, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero como Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando entendamos, hermanos, que ese sacrificio de Cristo lo vale todo, lo es todo, podemos, hermanos, ser capaces de entregarle nuestra vida al Señor, como Él quiere, no como yo pienso, no como yo me imagino, no como yo puedo, sino como Dios quiere. Y aquí, hermanos, de aquí en adelante viene el cambio. Por eso primero nos concientiza acerca de que ese esfuerzo que estamos haciendo ya se lo debemos a Dios. Esa lucha, esa guerra espiritual que estamos enfrentando, ya se la debemos a Dios. Es por eso, hermanos, que nos está haciendo conscientes
de que somos santificados, de que somos apartados con el propósito de que Dios ya hizo lo mejor, el más grande rescate que podía hacer, ya lo hizo por nosotros. Ahora, hermanos, dice Pablo en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Aquí, hermanos, ya Pablo primero nos dice, bueno, háganse conscientes de lo que Dios ya hizo por ustedes. Ahora, apártense de todo esto. La persona que esté tratando, hermanos, de imitar a Dios, el cristiano que esté tratando de imitar a Dios y a Cristo, evitará los deseos y los actos de una conducta sexual errónea, así como el mal hablar, así como la obscenidad, así como el hablar impío y los dichos perversos que pueden acompañarse este mal comportamiento, hermanos. Estamos hablando aquí, hermanos, de conductas que estaban pero muy arraigadas en las personas, en los hermanos incluso de Éfeso. La palabra griega, hermanos, para fornicación viene del griego porneía. Es un término bastante amplio, hermanos, de verdad, que quiere decir, nos habla de la inmoralidad sexual en general, pero específicamente, hermanos, aquí se está refiriendo al adulterio y las relaciones sexuales con prostitutas. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esto a los hermanos de Éfeso? Y a veces, hermanos, se nos olvida, a veces pasamos por alto el contexto y queremos enfocarnos, hermanos, en castigar, en reprender la fornicación, y es completamente sano y bueno, pero olvidamos el contexto. Los voy a llevar ahora, hermanos, a Hechos 19, del 26 en adelante. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Esto estamos hablando, hermanos, del contexto cultural que rodeaba a los hermanos de Éfeso. De allí en adelante, hermanos, si continúan la lectura ya en Hechos 19, se van a dar cuenta, hermanos, de la gran labor que hizo Pablo allá en Éfeso y la gran oposición a la cual se enfrentó. Así que si había alguien que conocía el contexto cultural de los efesios, era Pablo. Hay un pasaje allí en Hechos 19, después del 28, y duraron casi 2 horas gritando: grandes Diana de los Efesios. 2 horas, hermanos, esta gente consumida en sus pensamientos, consumida en su fornicación, en su inmundicia, en su avaricia, hermanos, porque aquí estaban llenos de avaricia. Estaban diciendo, hermanos, que el negocio que ellos tenían se pudiera desacreditar, porque ellos fabricaban templecillos, fabricaban ídolos de la diosa Diana y los vendían. Así que, hermanos, pues aquí entendemos perfectamente cómo Pablo está derribando aquellos argumentos que pudieran llegar a tener los hermanos de Éfeso para venerar a la diosa Diana. Ahora, habla de fornicación, la manera de venerar, la manera de adorar a esa diosa Diana, hermanos. Iban al templo y literalmente tenían relaciones con prostitutas, que eran las artemisas, las sacerdotisas que tenían allí en el templo, y de esa manera, hermanos, teniendo relaciones con ellas, era su manera de adorar a la diosa Diana, muy alejado completamente de la voluntad de Dios para nosotros, porque habla, hermanos, de santificación. Por eso al final dice Pablo: como conviene a santos. Así que, hermanos, no forcemos la escritura, tenemos que ubicarla dentro del contexto. Habla de inmundicia, así que, hermanos, la palabra inmundicia viene del griego akataros, se asocia, hermanos, con el pecado sexual,
en este texto precisamente, hermanos, como en otras referencias, así como en 2 Corintios 12:21, Gálatas 5:19, Colosenses 3:5, Primera de Tesalonicenses 3:4-7. Pablo también, hermanos, deseaba que los efesios se abstuvieran no solamente del acto del pecado sexual, sino incluso de la idea del mismo. Y aquí podemos entender ahora, hermanos, las palabras que dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el Señor Jesucristo se fue mucho más allá, llegando a la raíz del mal. Dice el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Hasta dónde nos estaba llevando ahora la ley de Cristo? ¿Hasta dónde nos está llevando ahora la santidad que debe de haber en nosotros como cristianos? Así que, hermanos, fornicación, inmundicia o avaricia, hermanos, ni aún se nombra entre vosotros. La palabra pleonexia, que es avaricia, hermanos, del original en griego, es el deseo de tener más o tener lo que no se tiene. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquel artemista que decía, Pablo quiere desacreditar nuestro negocio, de donde obtenemos nuestra fuente de ingresos? Y en la lectura ya en Hechos 19 dice nuestra riqueza. Estaban, hermanos, con la avaricia, estaban con el pensamiento de tener más. Y por la avaricia, hermanos, estaban renunciando a una vida en santidad. Por la avaricia en su corazón, por la inmundicia que había en ellos, por la fornicación que existía en el pueblo, ellos estaban renunciando y despreciando completamente el sacrificio de Dios a través de Cristo. La salvación que ellos estaban, que no les iba a costar nada, la estaban despreciando por seguir con esas cosas, con avaricia, con inmundicia y con fornicación. Y pues bueno, en este caso dice Pablo, dice, todo esto ni aún se nombre entre vosotros. Ni siquiera se atrevan a mencionarlo, a pensarlo. Aléjense de todo eso, como conviene a santos. Estaremos hablando un poquito más de las palabras, hermanos, que debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en el verso 12. Y de este capítulo 5, precisamente Pablo escribió lo siguiente: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que, hermanos, alejarnos de todo eso es algo que nos conviene a nosotros como santos, porque hemos sido santificados, porque ahora somos imitadores de Dios, porque ahora, hermanos, entendemos que debemos nosotros esforzarnos en nuestra vida por llegar a ser, hermanos, por andar en amor, para hacer ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante también, hermanos. Pero Pablo no acaba la lista aquí y dice el verso número 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pero, hermanos, este verso 4 lo estaremos continuando, lo estaremos estudiando el próximo domingo, si Dios nos da oportunidad. Espero, hermanos, que usted lleve nota, que marque su Biblia, que subraye, que tenga las notas, hermanos. Esto nos ayuda a nuestro crecimiento, a nuestra edificación, y espero, hermanos, que podamos utilizar esta escritura siempre de la mejor manera, hermanos, para aprender, para crecer, para madurar y para ayudar también a otros. Recuerden, hermanos, todas las luchas que enfrentaron los hermanos de Éfeso, y aquí ya estamos completamente en la parte práctica de esta vida espiritual que Dios quiere para los hermanos de Éfeso y también para nosotros hoy en día. Así que, mis hermanos, gracias por su atención, gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, y si Dios nos da oportunidad, hermanos, continuamos con Efesios 5 del verso 4 en adelante el próximo domingo, si Dios así lo permite. Dios les bendiga.